Muy buenas a todos, en este vídeo pienso enseñaros a fabricar una PCB, no de manera totalmente casera ni tampoco de forma ultra especializada, para que veáis cómo pueden ser algunos de los procesos que se realizan en la industria y haciéndolo una idea de los procesos que podéis seguir vosotros. Si os hace ilusión hacer vuestra propia placa de principio a fin, desde el diseño por el soldado hasta el testeo final. Antes de continuar, me gustaría darle las gracias a las personas que me ayudaron a llevar a cabo este proyecto, sobre todo a ti, Fran. Pero bueno, sin más dilación, dentro vídeo. Hay PCBs de muchos tipos y de muchos materiales. Lo más típico y lo que haremos hoy aquí es utilizar una PCB de FR4 y cobre. Pero también hay de otros muchos materiales, como por ejemplo las que utilizan el sustrato de poliamida, que son las típicas PCB flexibles que veis sobre todo en los teléfonos móviles o aparatos similares. De igual manera que hay muchos tipos de PCBs, también hay muchas formas de hacer PCB. Generalmente hay dos procesos para hacerlo. Mediante fotolitografía, que es lo que vamos a hacer aquí hoy, y mediante corte por control numérico, el CNC. De estas dos maneras de hacer la placa, una es la ampliamente usada, que es la fotolitografía, y que además la fotolitografía o el proceso de hacer PCB mediante fotolitografía es paralelizable. Esto quiere decir que puedes hacer muchas PCBs a la vez utilizando los mismos recursos. Para hacer una PCB mediante corte por control numérico, antes de empezar la siguiente tienes que terminar la anterior. Bueno, ya sabemos lo que vamos a hacer, ahora nos hacen falta los materiales para hacerlo. Primero de todo necesitaremos la placa, el RF4, que se puede conseguir en internet fácilmente. También necesitamos la máscara, que quizás sea la parte más importante de este proceso. En nuestro caso, estamos trabajando con una resina positiva, es decir, lo que dibujemos, lo que se plasme en la máscara, se va a quedar. Es decir, lo oscuro de la máscara se quedará plasmado en la placa. Eso quiere decir que estamos utilizando una resina positiva y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de imprimir la máscara. La máscara es algo fácil de hacer, pero necesitamos cumplir ciertas condiciones. Sin entrar en muchos detalles sobre las condiciones, simplemente tenemos que cumplir una. Es que el contraste entre la parte oscura y la parte clara de la máscara sea muy alto. Es decir, que por un lado tengamos un negro muy oscuro y que por otro lado tengamos algo casi transparente. Por ejemplo, papel vegetal. Las máscaras se pueden imprimir perfectamente en una impresora de casa. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que usemos papel vegetal que se transparenta muy bien y que en el color que imprimamos la máscara sea un negro muy puro para que pueda hacer ese contraste muy bien. Habéis estado viendo imágenes de las máscaras que hicimos mi compañero y yo y podéis estar viendo que con el papel vegetal el color negro de la tinta de la impresora hace un contraste altísimo, que es justo lo que vamos a necesitar. Basta de palabrería, vamos a ponernos manos a la obra. Esta va a ser la chiquitilla. Lo primero que tenemos que hacer es con unas tijeras cortar las máscaras más o menos con el tamaño de la placa, con un poco más para tener algo de margen. En este punto, si nuestro diseño es a una cara o a dos caras, difiere cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, mi compañero tiene una placa a una cara, lo suyo es más fácil, simplemente tiene que cortar su máscara más o menos a la medida de la placa y ya está. En mi caso, que es a doble cara, es más complicado. Tenemos que, por así decirlo, hacer un sándwich a la placa. Tenemos que cortar una máscara algo más grande que la otra para hacer ese sándwich con la placa. Tenemos que poner la placa en medio de las dos capas, obviamente. Para eso lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, con un poco de fiso, unimos las dos máscaras dejando un hueco en medio. En ese hueco en medio es donde va a ir el FR4. ¿Entonces la tuya? Sí. Pues nada, hay que meter esto ahí dentro. Toma, córtalo. Es importante que el trozo de FR4 que usemos quepa en el hueco que hemos dejado para hacer el sándwich con las máscaras.
no como hice yo de primeras. Como vosotros cortáis la placa ya cosa vuestra, buscaros la vida, nosotros utilizamos una guillotina. Luego, si el diseño de nuestra placa es a doble cara, tenemos que tener especial cuidado a la hora de poner el fiso y poner las máscaras bien, y es que tenemos que hacer que coincida tanto la capa del top como la capa del bottom. Porque si no coincide, tenemos que hacer los agujeros del taladro oblicuos. Y a nadie le gusta hacer agujeros oblicuos. Cuando tiene los agujeritos aquí, se ve perfecto, la línea perfecta. Pero como no está el agujerito, esto ¿Lo alineo yo? A mí luego me corta. No sale, no te preocupes. Cuando lo Yo tenga alineado, diría que ya está, no lo muevo. No lo muevo. Mierda, no moví. Ya te han dicho que no lo muevas. Una vez tenemos las máscaras bien alineadas y bien pegadas, el siguiente paso es trabajar con la insoladora. La insoladora es la máquina que hace la fotolitografía. Utiliza luz ultravioleta para sensibilizar la resina a la que le da la luz, para posteriormente eliminar esa resina mediante un proceso químico. Además, la máquina que vamos a utilizar nosotros es un 2 en 1, porque aparte de la luz ultravioleta también te hace el vacío necesario para que salga perfecto. Lo que debemos hacer con la insoladora primero es preparar el vacío. Esto se hace con unas láminas de cristal. Hacemos un sándwich de nuevo, ponemos tanto la placa como las máscaras en el centro y las cubrimos por arriba y por abajo de cristal. Después le damos al botón de hacer vacío. Luego, cuando el proceso se haya terminado, aviso antes de hacer nada, tenemos que quitar el vacío, porque a lo mejor revienta el cristal y nos cargamos la máquina. Puede ser. Yo aviso. Le está presionando sobre eso está empujando desde abajo y está uniendo solitariamente las dos. Se nota que lo está haciendo. La luz ultravioleta tiene que estar 2-3 minutos, una cosa así. Mientras dejamos a la insoladora trabajando, podemos ir preparando el revelador. El revelador es el primero de los dos líquidos o soluciones químicas por las que tiene que pasar la placa antes de estar terminada. Se hace con sosa cáustica disuelta en agua. La proporción es de 12 gramos de sosa por 1 litro de agua, o más o menos. Familiarmente, el revelador se le suele llamar liquidejo rojo. Es importante que sepáis que el revelador, más concretamente la sosa cáustica, es una sustancia corrosiva, por lo que si trabajamos con ella tenemos que llevar unos guantes. Normalmente yo uso guantes de nitrilo, funcionan bastante bien, no pasa nada, pero siempre que trabajemos con sosa o con el revelador tenemos que llevar los guantes puestos. Bueno, le quitamos el vacío, pues nos arrancamos unas cosas de eso. ¿Lo habéis oído? Si no, no os preocupéis, os lo vuelvo a poner. Bueno, le quitamos el vacío, pues nos arrancamos unas cosas de eso. Ha quedado claro, ¿no? Tenemos que quitar el vacío antes de hacer nada. Y ahora, debería ver si no tiene mala pinta. Otra consideración de seguridad muy importante es ventilar el lugar donde lo estemos haciendo. En nuestro caso estamos trabajando en un espacio cerrado, pero la máquina donde vamos a darle un meneo al liquidejo rojo con la placa dentro chupa todos los vapores que nos pueden resultar nocivos a los humanos y todo el aire en general. Si no disponéis de este equipamiento no os preocupéis, simplemente ventilando muy bien la habitación está bien. Os puede surgir la pregunta de hasta qué punto tenemos que seguir meneando la placa en el liquidejo rojo. Pues se hace hasta que se vea bien el diseño. Otra cosa que es interesante saber es que el revelador se puede reusar, así que si hace unas pocas de placas no necesitan medio kilo de sosa. Si hacemos una placa a doble cara, tenemos que darle la vuelta a la placa en el revelador unas pocas veces, para que ésta actúe en ambas caras, claro. Cuando terminemos con el revelador, lavamos la placa con abundante agua para quitar cualquier rastro del primer liquidejo. Cuando terminemos de lavar la placa, nos toca hacer la segunda disolución química, la cual llamaremos liquidejo azul. Es muy sencilla. Tenemos que utilizar un 25% de agua oxigenada, un 25% de agua fuerte, que es una disolución de agua y ácido clorhídrico,
y un 50% de agua. Como veis, mucha agua. Estos porcentajes son referidos a volumen, por cierto. La cantidad de agua de la normal, la que se usa para beber, puede variar, pues sirve para diluir la mezcla. Si le echamos poquita o ninguna agua, la disolución será particularmente fuerte y agresiva a tope con la placa. Lo que hará que terminemos antes, sí, pero que también que se pueda comer trozos de cobre que no queramos que se coma, lo cual es lo peor que puede pasar. Así que allá vosotros, yo le eché 50% de agua y me fue bien. Aunque depende también de la concentración de vuestra agua fuerte y de vuestra agua oxigenada. El agua oxigenada que yo usé, por ejemplo, estaba bastante concentrada, era de 110 volúmenes. Si vosotros no tenéis de esa, no os preocupéis, podéis echar un poco más si la vuestra tiene menos concentración, o esperar un poco más a que se coma el cobre. Aquí estamos meneando hasta que se vea la placa únicamente con el cobre también. Tenemos que tener cuidado, es mejor quedarnos cortos que pasarnos. Si nos quedamos cortos podemos volver a meter la placa en la disolución sin problema. Pero si nos pasamos, literalmente nos cargamos una pista y por ende la placa entera. Así que despacito y con buena letra. Si no lo creíais, ahora estáis viendo cómo la disolución se está tornando azul por el efecto del cobre. Con esta disolución, aunque sea muy bonita, tenga un color azulito muy bonito, hay que tener mucho cuidado también. Tenemos que llevar guantes y ventilar también muy bien, que los vapores no da gusto respirarlos. Cuando terminemos con el liquidejo azul, volvemos a lavar con abundante agua. Uy, qué bien ha quedado. Perfecto. Ya, pues le damos un poquito de agua. No, como mandan los chinos. Más o menos. Bueno, los chinos le ponen después las capas de soldadura, la máscara de soldadura y todo eso de colores, espectacular. Esta se queda así. Ya, pues esta la de César ha salido perfecta. Esa placa sí que salió perfecta. La que yo hice no salió tan bien ni de lejos. Ya habríamos terminado con el proceso químico. Ahora nos queda hacer el proceso mecánico, que consta de, si nuestro diseño los tiene, los taladros, los agujeros para los componentes through-hole. Si nuestro diseño fuese íntegramente con componentes SMD, este paso nos lo saltamos. Eso es igual que cuando taladran una baldosa para la cocina o para el baño. Un poquito el agujero. Claro, un poquito el agujero porque si no la broca de resbala se puede romper. Ten cuidado. No hay que ir despacito. Aquí está. Después cortamos los bordes de la placa con la guillotina para que tenga el tamaño que deseamos, ni más ni menos. Dale sin miedo a decir. Bueno, tú dale, total, hasta no sirve. Dale. Está increíble. Finalmente mojamos un algodón con acetona y frotamos la placa con él. Esto es importante pues eliminamos la resina, para así dejar descubiertos los pads para soldar. En mi placa concretamente tengo tantos componentes SMD como THT. Con este proyecto, aparte de otras cosas, aprendí a soldar SMD con un soldador normal y corriente. Por si queréis saber cómo he sido capaz de hacerlo, me lo hacéis saber en los comentarios y ya lo tendré en cuenta para hacer un vídeo soldando SMD con un soldador. Pero os adelanto que hace falta mucha paciencia. Bueno, ahí estáis viendo cómo quedó el LED y la resistencia SMD. No muy bien, pero los contactos están hechos. La probamos y no enciende. Vaya. Como no, me confundí con la polaridad del LED. Lo cambio, volvemos a probar. Magistral. Y vemos que ya funciona, el LED es bastante brillante. Terminamos de soldar lo demás y ya está. Adelanto que yo no soy el mejor soldando ni mucho menos. Para rematar el proyecto le diseñé un mango al potenciómetro para que quedase más mono, que tampoco hice bien a la primera, pero a la segunda quedó perfecto.
Si queréis y sabéis un poco de diseño 3D, que seguro que sí, podéis hacer a vuestra placa una especie de carcasa para que sea algo menos frágil ante golpes o cualquier cosa. Ya según sea vuestro diseño y dónde uséis la placa, sabréis que puede suponer más riesgo para ella. Y bueno, ya habríamos terminado, ya solo queda probar nuestra placa. En mi caso, diseñé la placa para lo que ya mostré en un vídeo anterior, para hacer que unas luces LED se encendiese al ritmo de la música para ambientar fiestas. Así que nada, vamos a probarlas.